decir, vão chegando, vão chegando. Asiéntete y vamos a tener nuestra excelente masterclass. El tema de hoy, las 5 heridas de la infancia que todos nosotros tenemos, en mayor o menor grado. ¿Vale, Nati? Tal cual, no nos salvamos. Nadie se salva de alguna de las heridas. Sí. Perfecto. Buenas noches, personas. Buenas noches, mi gente. Un placer estar acá con todos ustedes. Muy bien, las personas. La gente está llegando. Paty, avisa para o pessoal também que todo mundo entra com o microfone desligado, mas se quiser levanta a mãozinha e pode desbloquear o microfone e falar alguma coisa. Aí, a Joana acabou de fazer isso até. Perfecto. Muy bien. Pessoal, a todas as pessoas que estão acá, muito bem-vindos, sim? Por favor, pedimos que todos cierren o micrófono, sim? E se puderem, abram a câmera para podermos vermos nós outros, sim? Então, micrófono cerrado e a câmera aberta, vale? É um prazer muito grande estar acá com todos vocês, com esta querida, maravilhosa Nati. E às 7, hasta pronto, começamos oficialmente nossa masterclass com este conteúdo maravilhoso, tão importante, tão profundo, que seguramente trairá muitas informações a todos nós, sim? Ajudará bastante. Andréa Lopes levantou a mão. Pode falar, Andréa, ou escreve no chat ou fala, tá? Se for... Andréa, hablas de Brasil ou de Argentina? Para eu saber o idioma que eu falo, né, gente? Andréa está com a mão levantada aqui. Pode perguntar, gente. Se tienes dúvidas, sí, puede levantar arriba las manos, que tan pronto vamos a responder. En primer momento, Nati vai falar do tema e al final da masterclass abriremos para sacarlos todas as dúvidas de vocês, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidos. Hasta pronto. Bienvenido. Bienvenida, Patrícia. Como yo, Patricia. Gracias. Muy bueno, sí. Tengo muchos estudiantes míos también acá de su escrita, sí. Muchas gracias por estar todos acá conmigo, sí. Vossa maestra. E para quem aún não me conhece, sou Patrícia Vicente, de Brasil, sim, professora de grafologia, de perícia grafotécnica, grafoterapeuta, e hago parte de Sua Escrita. Então, se ainda não me sigue, @Sua Escrita em Instagram, tá? 7 horas, vamos a empezar oficialmente. Entonces, buenas noches a todos. Un placer estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nati, muchas gracias por aceptarlo, nuestra invitación. Es un placer y un honor estar contigo, una persona tan amable, tan lista y competente en todo lo que haces, ¿vale? E eu gostaria que, por favor, se presentasse com toda a turma que está aqui com esta classe, sim, habla um pouco de ti e darle as boas-vindas e as invitações de bem-vindos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. El placer es todo mío, la verdad que una alegría enorme poder compartir con todos ustedes un tema que venimos trabajando ya desde hace muchos años, en donde las heridas de la infancia, en donde, que esto que hablábamos recién, en donde todos alguna herida tenemos, y en donde me encontré con este libro de Lise Bourbeau hace muchos años, o mejor dicho, creo que el libro me encontró a mí
en una etapa terapéutica de mi vida en donde estaba pasando por un mal momento emocional y me sirvió muchísimo a nivel personal. Entonces dije, bueno, es el momento de poder hacer toda una investigación para poder investigar y para poder identificar las heridas de la infancia desde la escritura. Así que bueno, con la ayuda de mis alumnos en su momento hicimos una gran investigación en donde a través de los signos gráficos poder identificar qué herida tenemos cada uno. Y hace muy poquito terminamos la investigación de la identificación de las heridas en los test proyectivos. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos. Gracias Patri y a todo tu equipo por la dulzura y lo rico que me han tratado todos estos días que hemos estado con todo lo que es la parte de la charla. No, tú lo mereces mucho más. Entonces, Nate, todos nosotros tenemos dolores existenciales, ¿sí? Que son las 5 heridas de la infancia. Todos tenemos en mayor o menor grado, ¿sí? Y gostaria que hablase para todos quais são estas heridas emocionais. As 5 feridas da infância, tá, gente? Para o pessoal do Brasil. Então, todos nós temos em maior ou menor grau. E aí eu estou pedindo para a Nath explicar quais são essas 5 feridas. Por favor. Sí, si bien algunos tenemos más heridas que otros, porque no todos hemos vivido en el mismo ambiente familiar, porque todo está en la base del núcleo familiar, de la primera infancia, en donde todos tenemos al menos una y generalmente tenemos 2 o más, porque cada herida está relacionada generalmente con alguno de los progenitores, en algunos puede ser con la figura materna y que por ende la mayoría de las veces también involucra a la figura paterna. Estas heridas generalmente son a raíz del núcleo familiar, en donde aparecen por el trato que hemos tenido en la infancia por mamá o por papá, o por quienes cubrieron el rol de cuidadores. Entonces, a partir de ahí, cada uno, ¿sí?, en la infancia busca como estas máscaras o estos mecanismos de defensa para poder sobrevivir a ese ambiente familiar que generalmente de adulto uno sigue manejando esos patrones de comportamiento que son lo que nos hacen por ahí actuar de manera muy infantil. Yo siempre digo que somos niños en cuerpos de adultos, en donde seguimos actuando en función a esas heridas, con la diferencia de que de niños nos servían para poder sobrevivir, para poder adecuarnos a lo que estábamos viviendo, pero de adultos ya necesitamos poder tomar, digamos, la responsabilidad de nuestra vida para poder sobresalir en cada uno de nuestros aspectos, porque estas heridas nos limitan en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en los vínculos, sino en nuestro trabajo, en nuestros roles también como mamá y como papá. Entonces es adentrarnos a ese dolor que hemos sufrido de niños, que generalmente lo hemos guardado, lo hemos escondido y a veces lo hemos negado a modo de protegernos. Perfecto. ¿Y cómo lo identificas? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de cada una, tanto en la niñez y como también en la edad de adulta? Bien, generalmente Liz Bourbeau habla de 5 heridas principales, hoy en día ya se hablan de algunas más. En su libro Las 5 heridas del alma que nos impiden ser uno mismo, que les recomiendo leerlo porque la verdad que tiene muchísima riqueza, y en donde dentro de estas 5 heridas habla de la herida de rechazo, de la herida de abandono, humillación, traición e injusticia, como estas 5 heridas pilares de cuando nosotros éramos niños, y en donde dentro de cada una de las heridas está relacionada generalmente con el ambiente familiar que vivimos. Ella habla mucho de características no solamente físicas, sino a nivel de gustos, a nivel de comportamientos, y que a veces, o sea, vamos a ir hablando hoy en día de todas estas características, y uno no se siente identificado en todas las características, porque en realidad no tenemos una sola herida, sino que tenemos 2 o más. Entonces por ahí uno dice, me siento identificado con esto de la herida de rechazo y con esto de la herida de abandono. Por lo tanto, es lo que vamos a poder ir identificando. La primera herida que aparece es la herida de rechazo, que generalmente se vive con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Sí. En donde
Esta herida de rechazo viene a raíz de cuando ya estábamos en la panza, en donde puede ser, por ejemplo, porque no esperaban un bebé, en donde no nos hayan querido, no hemos sido buscados, en donde en definitiva no nos querían, o a veces también sucede, por ejemplo, en donde se esperaba una nena y llegó un varón o viceversa, por lo tanto se genera esta primera herida en donde el niño se siente rechazado. En ese rechazo, ¿sí? Lo primero que siente es no ser merecedor de esta vida, porque es una herida que generalmente marca mucho a nivel emocional y por lo tanto se genera mucho conflicto con el progenitor del mismo sexo. Quienes tienen herida de rechazo generalmente tienen la máscara del huidizo, en donde como no hemos recibido este amor que necesitábamos, generalmente huimos de cualquier comportamiento, de cualquier situación de cariño. Todos necesitamos cariño, pero en la herida de rechazo se genera como una ambivalencia en donde la persona necesita mucho cariño, pero cuando se siente querido, se espanta, se asusta y se va. En esta herida de rechazo es escaparnos de cualquier tipo de conflicto en donde tengamos que hacerle frente, ¿sí? Y en donde una de las características principales es que, por ejemplo, son personas sumamente sencillas, son personas más bien solitarias, son personas que no se apegan mucho o prácticamente nada a lo material, en donde tienen una actividad intelectual, espiritual, en donde van mucho más por ahí, porque en definitiva, apegarnos a lo material significa que si nosotros nos vamos, tenemos que llevar mucho equipaje, por lo tanto, el huidizo no se apega para poder salir mucho más rápido. ¿Qué es lo que sucede en esta herida? Generalmente en la herida de rechazo, en donde no se ha querido a ese niño, por más que después mamá y papá hayan querido y hayan aceptado, pero en donde el primer impacto emocional es esta duda al derecho a existir, lo que hace que la persona tenga mucho miedo al ser querido y en donde tiene mucha necesidad de ser reconocido, de ser visto, de que alguien me observe y nos encontramos con que son personas extremadamente perfeccionistas porque todo lo que quieren hacer lo quieren hacer perfecto, porque es de la forma que creían que mamá o papá nos iban a ver. Hacerlo todo bien, ¿sí? Porque de esa forma voy a recibir cariño. Por lo tanto, tienen mucho miedo al equivocarse, perdiendo a veces hasta de animarse a hacer cosas nuevas por creer que uno no lo va a hacer de la mejor manera o de la manera que se espera. Generalmente son muy solitarios, utilizan palabras la mayoría de las veces como nada, como no valgo nada, como inexistentes, ¿sí? Habla de características en función a que son cuerpos generalmente delgados, ágiles para poder huir de las situaciones, ¿sí? Y en donde también siempre hace relación no solamente a estas características específicas de la personalidad, sino que en función a la situación emocional, significa que cada vez que la persona se siente rechazado, va a portar esta máscara de huidizo para escapar de la situación. Generalmente sufren mucho de diarreas, sufren mucho de todo lo que son problemas respiratorios, de desmayarse habitualmente, porque es esto de el escaparme. Son personas que también buscan huir en su propio mundo, en donde decimos, vive como en un mundo paralelo, en una fantasía constante, que es de la forma que el niño generalmente se protegió cuando era pequeño para no, digamos, sufrir constantemente este abandono de cariño, que es lo que genera el rechazo. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo solucionarlos? ¿Cómo sanarlos
A rejeição, tá, gente? Para quem é do Brasil, a Nath está falando da ferida, a primeira ferida é da rejeição. Então, o que acontece já dentro, desde a barriga da mãe, às vezes o pai ou a mãe não queria aquela criança, ou queria um menino, veio uma menina, e o resto acho que vocês entenderam. Nath, como solucionarlos? ¿Cómo sanar este rechazo en edad adulta? En principio, yo siempre digo que el tomar conciencia es poder hacerle frente a la situación. Estas heridas generalmente las tenemos aproximadamente de cuando estábamos en la panza a los primeros meses de vida, por lo tanto, estamos hablando de que según nuestra edad, mientras más adultos somos, más tenemos esa herida guardada, más tenemos esa herida tapada. Por lo tanto, las heridas, como cualquier herida que sufrimos en nuestro cuerpo, cuando uno la tapa, ¿sí?, sin darle su tiempo o su proceso de recuperación, generalmente se pudren, ¿sí?, en donde empiezan a generar un malestar en todo el cuerpo. Por lo tanto, lo primero que nada es observar esa herida, ¿sí? Reconocer que somos niños heridos y que portamos de esta herida para poder hacerle frente. Una vez que uno ha reconocido cada una de las heridas, vamos a ir trabajando específicamente en lo que a uno le ha impartido ese dolor. En la herida de rechazo dijimos que generalmente este miedo al ser rechazado es lo que la persona lo conlleva constantemente a, por ejemplo, baja autoestima, a sentirse de no derecho, no reconocido, tener mucho miedo al contacto con el otro, a que el otro me quiera, a poder brindarle al otro lo que el otro también necesita y por ende reconocerlo a nosotros mismos. Entonces, generalmente cuando identificamos cada una de las heridas, nosotros en la escritura analizamos y cada herida aproximadamente son entre 70 y 80 signos gráficos, que hoy vamos a ver algunos poquitos a modo de observarlos, ¿sí? Pero en donde nos va a dar la capacidad de poder identificar específicamente dónde está esa herida y qué es lo que le ha generado a la persona para eso, para poder ver si es la autoestima, su seguridad, su miedo al ser querido, porque en la herida de rechazo la persona no sabe recibir amor, porque en su infancia nunca lo recibió. Por lo tanto, es aprender, digamos, o mejor dicho, desaprender todo lo que aprendimos en la infancia en relación al cariño y a los vínculos para poder aprender a hablar o manejarnos de una manera diferente a la que veníamos haciendo. Por lo tanto, esta toma de conciencia es no solamente poder observar y poder, digamos, estar enojados con nuestra mamá o con nuestro papá o con nuestros cuidadores, porque es parte del proceso, y que muchas de las veces ahí es donde radica el mayor problema. La persona generalmente venimos a veces de infancias o de estructuras familiares en donde nos han dicho que a mamá y papá hay que respetarlos por sobre todas las cosas. Por lo tanto, el permitir enojarse con estos progenitores a veces cuesta muchísimo. Y para poder, digamos, llevar a cabo la herida y su sanación, necesitamos estar enojados, poder observar que es todo lo que ellos no hicieron de la forma que nosotros queríamos para poder aceptar, ¿sí?, que ellos hicieron lo que podían en función a su nivel de conciencia, a su nivel de aprendizaje, a su situación emocional, y de esa forma poder perdonarnos a nosotros mismos, que generalmente ahí es donde está el mayor dolor, ¿sí? Sí, sí. Perdonarnos a nosotros mismos. Sí, creo que sí. Creo que exactamente ahí está el mayor dolor, ¿sí? Y a mayor dificultad, porque muchas veces no queremos nos perdonar. Y tener conciencia de esto, para mí, es el primer paso, primer grado para hacermos los cambios necesarios para este desarrollo. Perfecto. Muy bien. Tal cual, el perdonarnos a nosotros mismos es hacernos responsables de que hoy como adultos seguimos actuando de la misma forma de niños, pero en donde ya la responsabilidad es nuestra.
Nosotros decimos que de niños la responsabilidad de que hayamos vivido en un ambiente tóxico, en un ambiente familiar disfuncional, en donde no haya habido amor y demás, es toda la responsabilidad de nuestros progenitores, de nuestros papás, pero de adultos, hoy uno ya tiene que tomar las riendas de su vida y aceptar y perdonarnos significa dejar de culpar al otro y hacernos cargo de lo que cada uno porta, por así decirlo. Sí, tener una actitud de adulto, sí, de edad adulta, sí. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Bien, algunos signos gráficos que podemos identificar en la herida de rechazo, que es lo que les digo, son un montón los que observamos, pero los como más relevantes nos encontramos generalmente en las escrituras pequeñas, en donde vemos a simple vista, si bien nosotros desde la grafología hacemos todas las mediciones para poder identificar el tamaño de la escritura, observamos que son escrituras pequeñas, en donde cuando nosotros hablamos de tamaño, hablamos de la capacidad de autopercepción y de estima en relación al otro. Por lo tanto, quien tiene herida de rechazo se siente disminuido, se siente rechazado, se siente inferior, lo que hace que quiere que no sea visto, ¿sí? Pasar desapercibido. La escritura pequeña generalmente viene a raíz de haber tenido un papá que no ha dado las bases de seguridad necesarias para enfrentar al mundo, para salir al mundo y sentirnos importantes y válidos en lo que hacemos, lo que generalmente influye mucho también en todo lo que es, no sé por qué se traba mi camarita que me quedo congelada, en donde influye muchísimo en todo lo que es la salida laboral, el poder conectar con el mundo de afuera, el poder conectar y sentirnos que somos importantes en un ambiente laboral, también por supuesto en un ambiente familiar, en un ambiente de amigos, porque sabemos que somos seres integrales, por lo tanto, cuando nos sentimos inferiores, generalmente nos sentimos inferiores en todos los aspectos, y quien tiene herida de rechazo tiene mucho miedo de equivocarse o a que también lo critiquen, por lo tanto, generalmente hablamos también de esto de la perfección y de hacer todo, digamos, sin que nadie me vea, de pasar desapercibido, y además para ocupar poquito espacio, para que si tengo que salir huyendo, lo pueda hacer de una manera mucho más fácil. Perfecto. Nati, una estudiante, una persona brasileña pediu para que hacesse a pequena e muito parte da tradução, vale? Então, eu vou fazer rapidamente. Nath está falando que a ferida da rejeição, os gêneros gráficos, né, que você consegue identificar, são uma grafia de tamanho pequeno, então, sinestrógeno, que ela vai falar daqui a pouco, ou seja, a esquerda. Por que é pequeno? A forma como a gente escreve, gente, fala muito de como a gente se vê também. Então, se você escreve menor, você quer passar desapercebido. Então, fica mais fácil de você fugir. Lembra que ela falou do tipo físico, que normalmente são pessoas magras, delgadas, que estão sempre prontas para fugir a qualquer momento. Normalmente podem ter problemas gástricos, né, diarreias, e outros problemas também respiratórios. Por quê? Porque eles, como eles sentiram essa rejeição, eles não se acham merecedores e estão sempre prontos para fugir. Então, basicamente é isso para quem me pediu. Puedes continuar, Nati. Muchas gracias. Genial. Me encanta cómo hablas. Bien, luego nos encontramos con los renglones muy ascendentes, en donde observamos que la ascendencia de nuestros renglones superan los 70 centígrados de ascendencia, que cuando nosotros hablamos del renglón, hablamos de nuestro camino de vida, hablamos de nuestra situación emocional, de cómo estamos a nivel emocional y también en función a nuestra resiliencia. Los renglones muy ascendentes hablan de estar fuera de la realidad, habla del utópico, de la euforia, en donde generalmente quien tiene herida de rechazo, dijimos que se mete en su mundo, ¿sí?, de fantasía paralelo para poder sobrevivir, lo que hace que generalmente se hagan en su propia cabeza un mundo de fantasía irreal, lo que hace que cuando se topan con la realidad, generalmente
es una caída sumamente grande porque se dan cuenta de todo ese castillo que se han montado en su cabeza, ¿sí? Por lo tanto, hace referencia a eso. Cada uno evade en donde dijimos que todas estas características generalmente se activan la herida cuando la persona, por ejemplo, se siente nulo o no se siente bueno para algo o en donde se siente rechazado. Por lo tanto, se activa esta herida y en donde ahí es donde busca, por ejemplo, meterse en este mundo paralelo. Hoy en día nosotros sabemos que uno puede evadir la realidad de muchísimas maneras. Uno evade la realidad, por ejemplo, trabajando en exceso, en donde no teniendo tiempo para estar en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, estar muchísimo tiempo en las redes, siendo adicto, por ejemplo, a todo lo que es los deportes. Hoy en día también lo vemos en la adicción, por ejemplo, a las series, a Netflix, en donde decir uno está constantemente con la cabeza ocupada en otro lado para no tener los pies sobre la tierra, para poder estar en este mundo o en esta que decimos está constantemente en la luna cuando se activa su herida, y se porta digamos, esta máscara de huidizo. Perfeito. Vou fazer uma rápida tradução também, sim, para as pessoas brasileiras que estão me pedindo. Gente, ela está falando que, às vezes, engraçado, que em grafologia a gente sabe que a linha ascendente é otimismo, vigor, ardor, só que em grafologia a gente nunca olha um gênero gráfico só isolado. Então, quando a gente junta todos, né, ela botou alguns aqui, os mais importantes, uma grafia pequena, com a linha ascendente, com o sinestrógeno. Então, o que acontece? Essa linha ascendente, ela fala de fugir da realidade, ela desenvolve um mundo só dela, justamente para ela não enfrentar essa realidade. Lembra da fuga que ela falou do fugir do tempo inteiro? E é interessante porque tem pessoas que têm várias formas de você fugir da realidade. Então, hoje você tem séries, você pode ficar viciado na Netflix, nas próprias redes sociais, nas mídias, um próprio vício mesmo, o excesso de esportes. Os vícios são infinitos, né? Então, as formas de fugir dessa realidade, de tirar os pés da terra e colocar a cabeça na lua, né, são várias. Então, essa linha ascendente associada com esses outros gêneros gráficos também é uma fórmula, e é um gênero gráfico identificado da rejeição, tá bem? Muy bien, Nader, por favor, puedes continuar. Bien, luego nos encontramos con escrituras sinistrógiras, que hablamos de escrituras sinistrógiras cuando todos los ejes, la escritura está inclinada hacia la izquierda, en donde esta inclinación hacia la izquierda habla de estar apegado al pasado, con mucho miedo de conectar con el otro. La inclinación en la escritura nos hace referencia a cómo nuestra postura ante la vida. Por lo tanto, quien tiene escritura sinistrógira es como que está constantemente tirado para atrás, con miedo al rechazo, con miedo a conectar con el otro o avanzar en el vínculo, y en donde esto genera mucho miedo, genera mucha inseguridad. De hecho, en ocasiones extremas donde la persona se siente rechazado, puede hasta generar una ansiedad social porque es parte, por ejemplo, todos tenemos, si bien capaz que no todos tienen la herida de rechazo, pero uno tiene amigos o amigas en donde por ahí cuando tienen alguna situación emocional compleja, en donde como que desaparecen, en donde no llaman, no escriben, en donde observamos que decimos se desapareció del planeta, porque es de la forma que esa persona va a buscar en su interior el poder, digamos, resolver su herida, que en definitiva no la resuelve, porque es meterse para adentro y en donde anclarse en sí mismo, que es lo que le impide salir adelante. Por lo tanto, en estas escrituras inclinadas hacia la izquierda es como estar constantemente con cierto miedo o temor para no conectar con el otro. E também para ocultar a forma de sentir e pensar, sim? Entre o dicho e o não dicho, ocultação desta forma de sentir e pensar, tá? Gente, para quem foi meu aluno, para quem é meu aluno, sabe o que é grafia sinestrógena, é aquela grafia que tem a inclinação à esquerda. Quem é meu aluno de perícia, nada mais é do que a inclinação axial à esquerda. Quem é meu aluno de grafologia, vocês sabem, é a inclinação sinestrógena, tá bem? Muito bem, por favor. Por aí, continuar.
Bien, otro de los signos que muy habitual son escrituras parcas, que es lo que generalmente en la grafología francesa creo que le llaman, que hace referencia a la simplificada, a la escritura sencilla. Son Sí. escrituras que no tienen firuletes, que se basa en la mínima expresión del signo gráfico, porque dijimos que las personas que tienen herida de rechazo son personas muy sencillas, ¿sí? Son personas que no les gusta aparentar en función al dinero, en función a su forma de vestir, de actuar, son personas muy amables en el trato del otro en función a esta sencillez, en donde generalmente se observa, por ejemplo, en su forma de vestir, personas que se visten de manera sencilla, en donde generalmente buscan por ejemplo, autos que tampoco sean autos muy lujosos, sino autos que sean cómodos, pero que no sean, que hagan mucha referencia a lo económico. Y hace referencia también, mientras más sencillas son las escrituras, más capacidad de trabajo interno y de encontrar nuestra esencia. Quien tiene escritura sencilla utiliza toda su energía, todo su potencial en lo que realmente es importante. Eh, Trata de no gastar energía en lo superfluo. Por lo tanto, son personas que miran en el otro, es cuando decimos, miro el alma del otro, en donde decir, veo todo su interior, su riqueza interior, y qué es lo que hace también a que generalmente sean muy buenos, por ejemplo, desde lo terapéutico, muy buenos en todo lo que es esta conexión consigo mismo, del autoconocimiento, que hay veces que no lo utilizan de una manera positiva por una cuestión del huir ante distintas situaciones, pero en donde son sencillos, son personas simples. Perfeito, simples. Então, a escrita sencilla, gente, é a escrita simples, exatamente. E são pessoas que não são narcisistas, vaidosas, não vão estar com o melhor carro, não vão estar com a melhor coisa de luxo, não querem mostrar, porque elas se concentram mais dentro delas, no potencial delas, no que elas têm de simples, com a natureza espontânea e natural de ser, tá? Muito bem, Nath, por favor, continue. Genial. Bien, entre esas, algunas de estas, entonces, tendencias gráficas que son como las más relevantes, ¿sí? Y en donde cada herida, si bien todos tenemos como estos patrones de conducta, estas formas de manifestarnos, por así decirlo, en automático, porque es la forma de sobrevivir, cada vez que nos sentimos rechazados, se activa la herida y en donde uno vuelve a actuar en automático, no nos permite crecer y poder sacar todo el aprendizaje de esa herida en sí hasta que uno no la reconoce. Muchas de las veces por ahí mis consultantes o cuando estamos haciendo el curso me preguntan, bueno, Nati, pero ¿cómo hacemos para no seguir actuando de esa manera? En donde es esto, al principio uno lo identifica después, ¿sí? Uno primero toma conciencia, después lo identificamos después y uno dice, otra vez volví a actuar de la misma manera, ¿sí? Hasta que uno después de trabajar terapéuticamente y darle, digamos, como vuelta a toda esa herida, a amigarnos con esa herida, es poder empezar a adelantarnos, ¿sí? O a decir, estoy otra vez actuando de una manera huidiza, estoy poniéndome en el mismo lugar, y en donde la vida es tan sabia que desde que somos chicos nos pone en el camino situaciones para que nosotros podamos identificar y sanar las heridas. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a identificar todas esas situaciones para decir, otra vez me estoy sintiendo rechazado, y en donde es un patrón que vamos realizando de una manera constante. Entonces, generalmente, quien tiene herida de rechazo, lo más probable es que busque, por ejemplo, trabajos en donde el jefe lo rechace o no lo reconozca, o en donde no se siente identificado, parejas también que, que no nos dan lo que nosotros necesitamos, y así de manera sucesiva. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente cuando tenemos herida de rechazo,
Nuestra mamá la mayoría de las veces también ha sentido ese rechazo de su mamá y que ella no ha podido tomar conciencia, por lo tanto ha repetido ese mismo patrón y que si nosotros de adultos no lo observamos, lo más probable es que repitamos ese patrón con nuestros hijos, sigamos actuando porque de la forma que a nosotros nos criaron o nos educaron o nos trataron cuando éramos niños, es de la forma que nosotros aprendimos a que era de la forma que nos debían tratar, en donde decir, si crecimos en un ambiente en donde no hubo amor, ni contacto, ni abrazo, ¿sí? Lo más probable es que nosotros hayamos crecido creyendo que esa era la forma correcta de conectarnos con el otro. Por lo tanto, hasta que uno no toma conciencia, uno dice, es de la forma que me vinculo, porque es de la única forma que sé, porque es de la forma que me enseñaron. Perfeito. Muito bem. Gente, para quem está aqui do Brasil, né, a Nath está falando da tendência da gente ficar repetindo esses padrões. É aquela história, você vai atrair mais daquilo. Então, fica essa cadeia repetitiva. Então, quem tem essa ferida do rechaço, provavelmente você vai atrair situações que tragam essa mesma ferida. Então, um chefe que vai te tratar mal, ou um par, né, um companheiro, uma companheira que também vai atrair situações assim. E a tendência é que isso vá se repetindo. Muitas vezes, sua mãe teve essa ferida da rejeição, passou para você, e vocês não se dão conta e continuam repetindo esse padrão. Por isso que é tão importante a gente conhecer e parar com essa autossabotagem inconsciente, claro, mas ter conhecimento disso, trazer à tona disso, vai trazer essa luz de perceber que tem esse padrão para estar parando isso e poder mudando, tá? Muchas gracias, Eka. Eka, hablaste perfecto. Eu não sei quem eres, pero muchas gracias y listo, Navi, puede continuar. Genial, perfecta, como siempre. Bien, vamos con nuestra segunda herida, que es la herida de abandono, en donde la herida de abandono y la de rechazo están muy de la mano, van las dos como muy pegaditas. En la herida de abandono nos encontramos con que la persona se ha sentido abandonada, ¿sí? Y en donde acá se da generalmente con el progenitor del sexo opuesto, en donde digo generalmente porque todo esto no hay una regla, no hay una fórmula, porque depende de muchos factores, pero en donde ese niño se ha sentido abandonado. Ese abandono puede ser real o simbólico, generalmente puede ser, por ejemplo, porque papá se fue y nos abandonó y no lo vimos nunca más, o porque papá estaba, pero en definitiva no cumplía el rol y daba la sensación de que no estaba. Puede ser, por ejemplo, la herida de abandono surge también, por ejemplo, los peques que han estado en neonatología, ¿sí? Cuando nacen, no sé si Patrick, si ustedes allá lo dicen de la misma manera. Sí, quase que sí, sí. Yo tengo el libro de Lizzie Borbó, me encantó también. El libro me ayudó, ya como tú, sí. Y soy simplemente apasionada por este asunto de las 5 heridas. Entonces, también has hecho el curso de la AIPES España de las 5 heridas hace unos 2 años, más o menos. Y los síntomas ha estudiado y aprendido de esa misma manera, sí. Bien. Perfecto. Entonces, es decir, esta herida surge, entonces, generalmente desde el primer año hasta el tercer año de edad aproximadamente, y en donde, con el progenitor del sexo opuesto, y en donde nos encontramos con que puede ser un abandono real o simbólico, o en donde, por ejemplo, el niño se haya sentido abandonado porque sus papás, por ejemplo, se fueron de vacaciones y lo dejaron solo al cuidado de alguien, o, por ejemplo, cuando se enfermó alguien en la familia y lo dejaban también a ese niño, o por ejemplo mamás o papás que trabajaban mucho tiempo afuera, o papás que se iban a trabajar durante días y volvían. En todas de esas formas puede haber surgido esta herida. Quien tiene la herida de abandono, ¿sí? En principio, la máscara que se porta es la del dependiente, ¿sí? Es necesitar constantemente este vínculo dependiente con el otro, ¿sí? Que es lo que hace que se abandonen a sí mismos, ¿tá? En la herida de abandono,
generalmente nos encontramos con que son personas que les falta tono muscular. Vemos que son personas que da la sensación como que no tienen sus músculos bien marcados, sino que tienen un tono muscular débil, ¿tá? En donde generalmente son personas que se encorvan hacia adelante, en donde constantemente están como encorvadas y que siempre necesitan el apoyo de alguien, esta dependencia. La mayoría de las veces, por ejemplo, que yo las veo algunas en la camarita, la herida de abandono habla de esta necesidad de apoyo del otro. Generalmente son personas que se ponen y apoyan la cabeza con su mano, ¿sí? Moni se ríe porque no las veo a todas, pero algunas, o por ejemplo cuando uno está parado, siempre como que busca o una pared o algo en donde uno apoyarse, ¿sí? La Moni dice que ella. ¿Por qué? Porque no hemos sentido ese apoyo, ¿sí? De nuestros progenitores, por lo tanto uno busca constantemente esta situación de apoyo. Quien tiene la herida de abandono dijimos que es el dependiente. Lo que pasa es que generalmente a veces cuesta identificar o que uno diga soy yo, porque quien tiene la herida de abandono es dependiente emocionalmente hacia un otro, pero generalmente son personas muy independientes en su vida cotidiana. Son personas, por ejemplo, que en las mujeres, por ejemplo, que económicamente se sustentan solas, en donde hacen todo sola, en donde viajan solas, o los hombres, ¿no? En donde decir, uno los ve y uno dice, son personas que desde muy chicos son muy independientes, ¿tá? Logran una independencia muy a temprana edad, pero en donde la dependencia está desde lo emocional, ¿sí? De la espera de que el otro esté presente. Por lo tanto, en esta herida de abandono, generalmente son personas que te lo dan todo, ¿sí? Son esas personas que te dan, hay veces que uno ni siquiera sabe que uno lo necesitaba y el otro te lo da, porque en realidad están constantemente viéndote para ver cuáles son tus necesidades. ¿Para qué? Para generar una dependencia emocional en la cual uno se sienta que si esa persona me deja, ¿sí? Va a ser sumamente traumático para mí, porque es necesaria, porque me cuida, porque me mira, porque está presente. Por lo tanto, eso es lo que se genera, este lazo de dependencia para con un otro, en donde te lo doy todo para que te quedes conmigo, para que sientas lo importante que es estar al lado mío y en definitiva es por una propia necesidad de no sentirse solo. Quien tiene herida de abandono tiene muchísimo miedo a la soledad, en donde son personas que a diferencia de la herida de rechazo, que les gusta generalmente estar solos, quien tiene herida de abandono siempre buscan estar con gente, siempre buscan estar acompañados porque les da mucho digamos, esta soledad. La herida de abandono son los típicos salvadores, son los que quieren salvar al mundo, son los que quieren ayudar siempre al otro, en donde están constantemente buscándote qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas, el que te dice, pero fíjate, tenés que ir a terapia, tenés que buscar ayuda, ¿sí? Porque en realidad todo eso lo que le da al otro es lo que necesita en sí mismo y hace que cada vez que se sienta abandonado, va a aportar esta herida de dependiente. ¿Qué es lo que sucede con esta herida de abandono? Quien Muchas tiene herida veces de abandono, ellos están a cuidar tanto de los otros todo el tiempo que muchas veces se olvidan de ellos mismos, ¿sí? Se olvidan de cuidarte porque están siempre a cuidar de los otros. Esto también es bien típico. generalmente esta herida de abandono en las mujeres es donde, digamos, como que explota generalmente cuando hablamos de las crisis de los 40, en donde uno ha dicho, lo he dado todo por el resto, lo he dado todo para mis hijos, como mujer en mi trabajo, y uno dice, ¿y yo? ¿Sí? Porque ahí es donde uno se da cuenta que uno se abandonó a sí mismo estándose o estando al pendiente del otro. Y que en la herida de abandono lo más relevante es el autoboicot,
¿sí? El autoboicot a no terminar las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente asocia que los finales, ¿sí?, significan un abandono. Por lo tanto, acá es donde nos encontramos a las personas que, por ejemplo, les quedan 3 materias para recibirse y abandonan la carrera, o en donde llegan al final pero no rinden la tesis, en donde decir todos estos finales es el autoboicot. ¿Por qué? Porque mi cabeza ya está asociando que está llegando al final, y como no quiero vivir el abandono, lo que hago es retirarme. En los vínculos, por ejemplo, quien tenga herida de abandono, en las relaciones de pareja, cuando la persona siente que la situación ya está medio compleja, que algo está pasando, que no va a estar bien, lo que hace es abandonar al otro para no sentir este mismo abandono. En donde decir, lo que no quiero es llegar al final, a sentirme ese abandono, esa soledad, ¿sí? Y en donde generalmente esto de estar tan pendiente de los otros, que demanda una energía brutal, hace que la persona constantemente diga, ya no aguanto más, ¿sí? Y en donde constantemente se sienta solo, se sienta abandonado, ¿tá? Porque en realidad es eso, es este abandono a sí mismo, en donde no se ha visto, en donde no se ha prestado atención a... En esta dependencia generalmente cada uno busca la dependencia con el otro en función también a sus características o a sus aptitudes, pero muchas de las veces se generan como estos lazos invisibles de depender del otro, o desde lo económico o desde lo emocional, en donde si no me llama, si no me escribe, mi mundo se me viene abajo porque me siento solo o abandonado. Entonces, en función a eso, vemos qué tan marcada está esta herida de abandono, y que generalmente va a raíz también o de la manito con la herida de rechazo, en donde quien ha tenido o se ha sentido abandonado generalmente también se ha sentido rechazado por el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Bien. En principio, entonces, más que nada es esto, es el abandonar los proyectos, es abandonar todo lo que a mí me va a hacer bien por este autosabotaje, y en donde generalmente quienes tienen heridas de abandono buscan parejas con herida de traición, en donde que venga a mostrarme constantemente esta herida de abandono, el volver a sentirme solo o abandonado porque el otro me traiciona. Perfeito. Vou traduzir rapidamente, sim? Para os brasileiros. Gente, a ferida do abandono, ela traz um traço de auto-boicote mesmo, de autossabotagem, de não terminar os projetos. Então, a pessoa deixa tudo, ela não tem acabativa, ela abre as portas, mas não fecha, porque ela não quer terminar, porque ela não quer ser abandonada. Então, ela não termina os projetos. Quando ela está ali para alcançar o que ela vai alcançar, realmente ela acaba deixando isso em aberto, ou se ela está numa relação ruim, que ela sente que não vai dar em nada, então ela mesma já termina para não sofrer essa ferida do abandono. Agora, Nath falou uma coisa aqui muito importante, ela falou que essa ferida do abandono ela pode ser real ou imaginária. Isso é muito importante, porque muitas vezes a criança ela se sentiu abandonada, aquilo entrou na sua célula, e de fato ela não foi. De repente foi a hora que a mamãe dela estava fazendo leitinho para dar a mamadeira, e estava sozinha em casa, o pai estava viajando, em viagem, mas ela sentiu aquele abandono, ou como ela mesma disse, o pai está trabalhando muito, ou alguém está doente, ou então está de férias, então ela sente aquele abandono, mas não necessariamente foi um abandono real, e existe também um abandono real, tá? Então, tanto real como imaginário. E os gêneros gráficos, Natália vai falar aí, né? Mas a grafia dextrógena, quem é meu aluno sabe o que é com inclinação à direita, e vou deixar ela falar, que aí depois eu faço a tradução. Puedes continuar, Nath, excelente, genial. Bien, bien, dentro de algunos de los signos podemos ver escrituras dextróginas, que son las escrituras en donde la inclinación está hacia la derecha, a diferencia de quien hablamos de la sinistrógena, estoy constantemente a disposición del otro, ¿sí? Me inclino hacia el otro, y en donde cuando hablamos de una escritura muy dextrógena, hablamos de que estoy tanto en función al otro que también pasa a ser una situación invasiva. Estoy invadiendo un espacio que no me corresponde,
invadiendo el espacio del otro, generando esta dependencia, ¿sí? Generando a través de una situación manipulativa en donde te doy, ¿sí? Porque en realidad lo que estoy esperando es que vos también me des lo mismo, ¿sí? En donde es como que esta especie de te doy para que no me dejes y yo no sentirme solo. Si bien quien tienen escrituras dextrógiras son personas muy alegres, son personas muy sociables, personas que necesitan estar constantemente en grupos, en donde se desenvuelven muy bien, pero en donde le genera este desgaste mental constantemente estar pendiente de un otro, ¿sí? Buscando cuáles son sus necesidades y olvidándose de sí mismo. Nos encontramos también con la ausencia del rizo de la independencia, que el rizo de la independencia se ve en la letra P, que la letra P es la letra que hace referencia a la figura paterna, en donde hablamos de que en los adultos se espera que el primer palito, digamos, el primer palote de la P sobresalga un chiquitito para arriba, que es lo que nos va a estar hablando de que hemos tenido un papá que nos ha dado las bases de seguridad y de independencia. En la herida de abandono generalmente esas P no tienen ese rizo, por lo tanto habla de que son personas dependientes, necesitan de un otro para avanzar, para realizar sus proyectos o sus metas, porque no se sienten seguros de sí mismos como para poder llevarlos a cabo. Generalmente nos encontramos con el interrenglón estrecho, donde vemos que los renglones están muy pegaditos, que en el espacio entre renglones lo que nosotros vemos es el espacio que yo le dejo al otro, y en el interrenglón estrecho dejo muy poquito espacio porque lo que yo necesito es estar constantemente con el otro. El interrenglón estrecho nos habla del miedo a la soledad, habla de no importa con quién esté, no importa qué tipo de gente es, lo que yo necesito es estar acompañado por este miedo que se traduce también a un signo bastante de inmadurez debido a esta necesidad constante de estar con un otro, porque en realidad la persona no puede estar consigo misma, ¿sí? Le cuesta mucho escucharse, por lo tanto necesita constantemente el ruido de afuera. Y por último nos encontramos con un interletra estrecho, cuando hablamos que el espacio entre una letra y otra, no sé, Patri, perdón, yo me adelanté, ¿querés hablar, traducir vos? Sí, sí. Vou falar alguns gêneros gráficos para quem está ouvindo aqui, cá em Brasília, vale? Gente, então assim, ela já falou muito da questão, né, da dependência emocional e quais são os gêneros gráficos que a gente observa. Então, a inclinação dextrógena à direita, ausência daquele traçozinho de independência do P, que eu já expliquei para vocês, que é justamente aquele, como se fosse aquele arpãozinho no início, que mostra essa independência, essa emancipação, essa busca, essa sagacidade, então vai ter essa ausência. Os espaços entre as linhas também são muito próximos, são pequenos, porque ela precisa estar junto constantemente, justamente porque ela tem essa dependência, e agora ela fala também dos espaços, né, entre as palavras também são pequenos. Puedes continuar, Nath. Genial. Y por último, el interletra estrecho, que es el espacio entre una letra y otra, en donde desde lo óptimo gráficamente decimos que el espacio entre una letra y otra debería entrar otra letrita más, porque cuando nosotros hablamos de letras, hablamos de en que en cada vez que yo escribo, cuando dibujo una letra, estoy plasmando un yo emocional y racional. Por lo tanto, el espacio entre una letra y otra es el espacio del no yo, que es el espacio que le corresponde al otro, en donde se espera desde esto óptimo que el espacio que yo le doy al otro debería ser el mismo que me doy a mí mismo, ¿sí? En donde acá nos encontramos con esta ambivalencia, en donde en la herida de abandono la persona le da todo al otro, ¿sí? En función al estar constantemente pendiente de el otro, pero en definitiva no le da el espacio que realmente es el válido, ¿sí? En donde siempre lo hace con un interletra estrecho que nos va a estar hablando de este miedo a la soledad, en donde quiero agarrarte y quiero tenerte pegado a mí sin darte un espacio real.
Perfeito, vou traduzir, vale? Rapidamente. Outra coisa interessante aqui, gente, é justamente essa ambivalência. Perceba, ela está se dedicando ao outro o tempo inteiro, ela se doa ao outro, ela se esquece de si mesma, e além desses gêneros que a gente acabou de identificar, é como se os espaços entre as letras coubesse mais uma outra letrinha ali no meio. Então, olha que ambivalência, eu me dou totalmente ao outro, mas não permito que o outro tenha realmente esse espaço, porque nesse momento que eu desligo e que eu não coloco esse espaço, eu acabo, né, não dando esse espaço para a pessoa ser realmente quem eu gostaria que ela me devolvesse, que eu quero que ela seja. Então, acaba sendo também ambivalente isso aí. Muito interessante esse traço. Puedes continuar, Nati. Bien, luego nos metemos en nuestra herida de humillación, que en la herida de humillación hablamos de que la máscara es la de masoquista, en donde generalmente esta herida aparece en donde al niño se lo ha criticado, se lo ha desaprobado constantemente, ese niño se ha sentido humillado, en donde ha sentido que ha estado expuesto a alguna situación en donde le hicieron pasar vergüenza o en donde sintió que estaba avergonzando a sus papás, y en donde en esto del masoquismo son las personas que constantemente se culpan, ¿sí? Y en donde buscan estar constantemente mal emocionalmente. Quienes tienen herida de humillación generalmente son personas que sus cuerpos son grandotes, son gruesos, en donde generalmente con un exceso de grasa, porque lo que ellos hacen de esa forma es entrar en este círculo constante de humillarme en función a lo estético. Por lo tanto, son personas que a veces uno las ve en donde las ve vestidas, digamos, de una manera como no acorde a las circunstancias, por una cuestión de que ellos mismos se humillan, ¿sí? Y en donde lo que hace generalmente es que ellos tengan muchísima carga en su espalda. Generalmente quien tiene herida de humillación carga todas las responsabilidades de la familia en la espalda, lo que hace que les duela constantemente, ¿sí? Y en donde son personas que generalmente uno las ve que hace todo por el otro, pero en realidad lo hace para generarse responsabilidades. Quien tiene herida de humillación necesita estar constantemente, digamos, ocupado, ¿tá? Para no permitirse disfrutar. Quien tiene herida de humillación no tiene capacidad de disfrute. Por ejemplo, les gustan, quien tiene herida de humillación, les gusta mucho la comida, el disfrutar de la comida, pero en donde generalmente lo hacen de una manera o extraña, o en donde comen muchísimo para después sentirse culpables de todo lo que comieron, porque de esa forma se humillan, ¿sí? Porque todo radica en el no disfrute. Todo lo que sea disfrutar no está bien para ellos, y buscan constantemente esto de el sentirme, digamos, que soy una carga, que hago todo mal, el masoquismo constante de castigarme a mí mismo. Si bien son personas sumamente hipersensibles, lo que hacen es constantemente culparse de todo, por lo tanto, cuesta mucho entablar vínculos o relaciones por este autocastigo constante, y que dentro del disfrute tampoco hay un disfrute desde lo sexual. Generalmente no pueden permitirse disfrutar desde lo sexual porque está dentro de todo lo que está relacionado al vínculo con mamá, que generalmente la herida de humillación se da con la figura materna. Generalmente tienen problemas de hígado, generalmente también tienen muchos problemas en todo lo que es la garganta, porque nunca se permiten decir lo que necesitan ni lo que quieren, y esto hace que generalmente tengan hipotiroidismo, problemas en la tiroide, en donde ante cualquier situación en donde se sientan humillados, les duela la garganta, y que son personas sumamente alegres. Quien tiene herida de humillación generalmente hacen chistes, son personas que hacen muchos chistes y que hasta se ríen de sí mismos en parte de broma. Perfeito. Vou traduzir rapidamente. Ela falando agora da ferida da humilhação,
tá? Que acontece principalmente ligada à figura materna, são pessoas que, como ela mesma disse, né, compensam na gordura, na comida, porque para estarem se sentindo constantemente humilhados, realmente, carregam o mundo nas costas, né? Então, nas espaldas aqui, porque acham que podem aguentar tudo, porque eles aguentaram. Então, para evitar essa humilhação, eles continuam se autopunindo, se autoculpando, repetindo também esses padrões. Basicamente isto. Puede seguir, Nati. Genial. ¿Vamos con los signos gráficos? Por favor. Signos gráficos. Bien. No sé si Miguel es quien está compartiendo. Gel, câmbio. Você coloca o signo gráfico, Gel. Deixa eu ver aqui, acho que ele caiu. Solamente um momentito. Bueno, mientras tanto que llegue Miguel, ¿alguna duda que tengan, algo que me quieran preguntar? Gente, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí para a Nath, tá? Brasileiros. E se algum tienes alguma dúvida, puedes perguntar acá. Então, mas não está aparecendo, Gel. Ele está falando aqui comigo. Miguel está a falar comigo, sí, pero está pasando a pantalla, pero no veo. No estoy a ver. Bueno, seguimos hablando de la otra herida y cuando se pueda compartir hablamos de los signos gráficos. Nos encontramos con la herida de traición, en donde esta herida generalmente se da cuando el niño, digamos, desarrolla todo lo que es, o lo que hablamos del complejo de Edipo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Muchas gracias, Gel. Ahora sí. Bien. Bien, muy bien. Una más para atrás, Miguel. Lo vemos rapidito en la herida de humillación. Óvalos autopunitivos, en donde nos encontramos cuando los óvalos, decimos, o óvalos pinchados, que también lo podemos observar de esa forma. Cuando los óvalos hay un trazo que se mete para adentro, en donde autopune el óvalo, en donde los óvalos hacen referencia a mi yo emocional y racional, en donde nos dan muchísima información, una riquísima información, porque es la única letra que tenemos en zona media con los 3 movimientos, por lo tanto, hablan del equilibrio del yo en las 3 esferas, de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Y cuando nos encontramos con estos óvalos autopunitivos, habla de la culpa. Si bien nosotros, la mayoría, tenemos algunos óvalos autopunitivos, y desde mi punto de vista es sumamente sano tenerlos, porque el óvalo autopunitivo es el que nos genera culpa, y la culpa es la que nos permite crecer, la que nos permite madurar, la que nos permite observar dónde estamos equivocados. Pero cuando son en exceso, ya nos vamos a estar hablando de este autocastigo, en donde la persona se autolesiona constantemente, que vamos a poder observar esa autolesión en qué aspecto es, en función a dónde está, en qué trazo es el que autopune el óvalo, pero en donde, en definitiva, es esta autolesión constante, esto de el hacernos, el no sirvo para nada, no soy capaz para nada, todo es culpa mía, el autoculparnos constantemente, que es lo que llega a estar en una situación de masoquismo y en un plan de víctima. El exceso de óvalos autopunitivos hace que la persona se sienta constantemente en una situación de víctima. Luego nos encontramos con las mayúsculas, cuando las mayúsculas tienen un mismo tamaño prácticamente que las minúsculas, en donde nosotros sabemos que las mayúsculas se tienen que notar una diferencia bien marcada, pero acá nos encontramos con que son muy similares. En las mayúsculas de igual tamaño hacen referencia a nuestro yo social y están muy relacionados a nuestro yo corporal, a nuestro yo físico. Quien tiene herida de humillación generalmente se siente disminuido o se siente acomplejado con su físico, que es lo que hace referencia a estas mayúsculas. Muy bien. Voy a traducir, ¿vale? Hasta acá.
Gente, então, normalmente, quais são os gêneros gráficos que a gente observa na ferida da humilhação, né? Os ovalos autopunitivos, eu fiz até um post sobre isso, vocês vão ver breve na sua escrita, tá? Que é, como o Nath falou, quando ele tem esse erradinho assim para dentro. Se você ampliar aqui o slide, vocês vão conseguir ver. Então, toda aquela parte dos ovalos ali, tá vendo? Ele tá autopunitivo, você consegue ver, ele coloca um espaço que não era para estar e ele faz aquela coisinha para dentro, tá? Então, isso aqui, quando vocês ampliam, vocês conseguem ver bem, bem nítido, tá? Outra coisa, quando a maiúscula, ela tá praticamente do mesmo tamanho que a minúscula. Tudo bem, não precisa ser bem maior que nem o narcisista, como a gente viu, né? Que é muito maior, mas um pouco maior seria o normal. Então, quando fica tudo muito parecidinho, quase na mesma linha média ali, então também é um outro gênero gráfico, certo? Eu queria ver o slide todo de novo. Você coloca, Gael, para mim, para eu ver aqui do lado, por favor? Isso. E os ovalos cerrados, então os ovalos fechados. Nath ainda vai falar dos palotes adegalzados. Quando ela falar, daí eu faço a tradução, tá? Por favor, Nath, continue a seguir. Bien, en la guía de humillación nos encontramos con que generalmente el 100% de los óvalos son cerrados. Nosotros esperamos en el adulto que los óvalos estén abiertos, algunos a la izquierda, algunos arriba y algunos hacia la derecha, que son los que nos permiten conectar nuestro yo emocional con el afuera. Son los que nos permiten dar y recibir ternura. Por lo tanto, en la herida de humillación, dijimos que la persona no se permite ningún tipo de disfrute, por lo tanto hace que todos estos óvalos estén cerrados y que además no permita conectar con el otro, poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, en donde se encierran en sí mismo, generando una cerrazón emocional. Y por último, los palotes adelgazados, que los vemos en todos los movimientos descendentes, en donde a medida que baja ese palote va perdiendo presión y se hace como una agujita, que estos palotes adelgazados hablan de una pérdida en todo lo que es el yo volitivo, generando hipersensibilidad. Quien tiene herida de humillación son personas hipersensibles, en donde en exceso siempre sabemos que generan un montón de situaciones negativas para la persona. Perfeito. Então, os ovalos fechados, a gente já falou, já tinha feito aqui um spoiler para vocês, ela acabou de repetir agora, né? Então, o ideal é que você sempre tenha algum ovalo aberto, né? Ou à direita, ou à esquerda, ou em cima, como a gente vê, porque é um gesto fácil, de espontaneidade, franqueza, de sentimentos, então ele fecha justamente por conta dessa ferida da humilhação. E os palotes, quando você observa, né, a parte aqui do buquê que ele vai fechando, eles vão ficando mais finos. Para quem é meu aluno de perícia, é como se ele terminasse em evolução. Ele vai ficando mais fino e ou claro. Então, ele está perdendo essa vitalidade e trazendo essa hipersensibilidade. Por quê? A ferida da humilhação, são pessoas, quem tem essa ferida, que são muito hipersensíveis. Vale, Nath? Esto. Genial. Bien. Vamos ahora sí entonces con nuestra herida de traición, que dijimos que surge generalmente entre los 2 y los 4 años de edad, en donde se desarrolla toda la energía sexual, ¿sí? En lo que hablamos del complejo de Edipo, y en donde esta herida se da con el progenitor del sexo opuesto, en donde aparece cada vez que este niño siente que su papá o su mamá no le está cumpliendo con las promesas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que se prometió no se lleva a cabo y el niño se siente traicionado. Quien tiene herida de traición son las personas controladoras, es el que controla absolutamente todo, el que necesita controlar toda su vida, tenerlo todo pautado, todo organizado, porque de esa forma siente que no lo van a traicionar, porque son sumamente desconfiados, y en donde quien tiene herida de traición son esas personas que vemos que desarrollan unas espaldas bien grandes, en donde de mucha fuerza, en donde los vemos a simple vista y decimos, tiene herida de traición porque son espaldas grandotas, y en las mujeres generalmente se ven en donde tienen caderas más bien grandes, ¿sí? Con un contorno en su cuerpo con las caderas bien marcadas, y en realidad son sumamente seductores. Quien tiene herida de traición son personas
encantadoras, porque en realidad lo que buscan es constantemente esto, el mírenme. Es decir, tienen su mirada muy, muy seductora, muy intensa, con una personalidad muy fuerte y que en realidad lo que dicen generalmente es, ¿me entiendes? O sea, son frases específicas de quien tiene herida de traición, ¿está? Y en donde siempre necesita tener el control. Cuando cree en alguna situación que no va a poder tener el control, directamente evita ese tipo de situaciones porque es lo que él entra en desesperación, en donde eso, pierde su propio control. Generalmente tienden a adelantarse a cualquier situación en donde siempre van como un paso adelante en esto del control y en donde quien tiene herida de traición generalmente lo que hace es tener miedo a que lo traicionen, pero en definitiva él traiciona. Son personas que generalmente mienten, en donde les molesta muchísimo que les mientan y que les hagan trampa, pero ellos generalmente mienten y hacen trampa. Quien tiene herida de traición generalmente son los que habitualmente tienden a ser infieles, ¿sí? A traicionar de esta manera, ¿sí? Y donde su reputación es muy importante. Por eso generalmente si traicionan o si hacen trampa, tratan de hacerlo de una manera muy hábil para que no salga a la luz nada de ellos, ¿sí? Bien, ¿qué nos encontramos en la herida de traición como signos gráficos? Escrituras grandes, en donde en las escrituras grandes nos encontramos con que la persona se siente de mayor derecho, en donde se siente superior al otro, en donde su ego es muy grande, en donde necesita constantemente ser visto, ser reconocido. Esto viene generalmente a raíz de haber crecido o haber vivido en la infancia con una mamá en donde sobreprotegió a ese niño, en donde hizo todo por el niño y ese niño no aprendió a hacer las cosas por sí mismo, en donde con un yo hipertrófico que lo que genera es indicarle a ese niño que todo lo que sucede alrededor es por culpa de los demás y no por responsabilidad de él. Entonces de niño, ¿sí? Toma eso y sigue siendo de grande culpando al otro de sus propias situaciones, no pudiendo observar. Nos encontramos con óvalos dobles, que los óvalos dobles es cuando los óvalos se parten a la mitad, que es uno de los signos de la ocultación, de la mentira, del no mostrarte una parte de mí, o sea, solamente te muestro lo que yo quiero y lo otro lo oculto. Son escrituras generalmente muy rápidas, en donde vemos que el trazo va muy rápido, es muy dinámico, porque es de la forma que ellos se mueven, es la forma de que ellos se manejan, siempre rápido, velozmente, de una manera hábil, para poder controlar y adelantarse siempre a las situaciones, y las escrituras contorsionadas, que hablamos de escrituras contorsionadas cuando vemos que los ejes en una misma palabra caen para un lado y para el otro, que es una tendencia sumamente positiva en un ambiente gráfico positivo, pero que en exceso va a hablar de este control absoluto, de estar constantemente en alerta, viendo desde una visión panorámica todas las aristas para que no se me pierda nada de vista, para que nada quede ahí como en el tintero. Perfeito, perfeito. Vou traduzir, vale? Vamos. Então, gente, essa ferida da traição, né? Primeiro que quem tem a ferida da traição normalmente costuma trair. Então, assim, eles ligam muito para a reputação, mas esse medo da traição, eles não gostam de armadilhas, não gostam de mentiras, mas eles mesmos acabam fazendo essas armadilhas, essas mentiras, e aí vai. Outra questão, normalmente a ferida da traição, ela nasce por a máscara, né, vai ser do rígido, porque ele quer ter controle, ela quer ter controle o tempo todo de todas as situações. Então, nasce do rígido. São pessoas muito sedutoras, muito atraentes, mulheres, têm pernas torneadas, cadeiras bem marcadas, curvas bem marcadas, né, normalmente devem ter tônus muscular também, porque eles estão sempre nessa posição de competição, né, do rígido, do controle.
Em termos de gêneros gráficos, a gente observa uma grafia de dimensão grande, então, porque aquilo que a gente falou, eles querem realmente aparecer, se mostrar, deixar a sua marca. Os ovalos, né, dobles, como ela chama aqui, então esses ovalos que vocês estão vendo aqui partidinhos, tá vendo? Eles se partem porque a pessoa quer mostrar somente o que quer, o que é interessante, né? Então eu mostro até aqui, aqui eu já não mostro. A escrita com velocidade muito rápida e ela tem escrita contorcionada com várias inclinações. Perceba que as inclinações aqui são mistas, né, híbridas, então ele vai para a direita, dextrógena, vai para a esquerda, sinestrógena, nesse contorcionamento justamente para ter esse controle do tempo inteiro, não deixar nada passar e tá ali no controle. Agora, a grande piada, né? A vida não é controlável. Então, imagine como essas pessoas não sofrem. Estou falando com eles, Nati. Imaginéis que a vida não é controlável, ¿sí? Imaginéis o sofrimento de estas pessoas, porque não conseguimos controlar nadie todo el tiempo, ¿vale? Tal cual, y eso genera un desgaste energético Sí, mental brutal, ¿sí? sí. Porque de hecho, bueno, no les gusta ningún tipo de sorpresa ni nada, porque todo lo que no está dentro de lo que ellos tienen pautado en su cabeza les genera una desestabilidad emocional. Sí, Perfecto. perfecto. Genial. Y por último nos encontramos con la herida de injusticia, que la herida de injusticia se da generalmente con el progenitor del mismo sexo, en donde en esta herida de injusticia la persona no ha recibido o ha sentido que no ha recibido el amor y el cariño de esa mamá o de ese papá, en donde ha habido una frialdad emocional, en donde ese niño no supo de contacto, de abrazo, de mirada, de un te quiero, de un cómo estás, y en donde su máscara es la del rígido. Son personas que se muestran muy rígidas a nivel emocional porque tienen mucho miedo a sentir, si bien son muy sensibles, pero en donde generalmente muestran lo contrario. Y en donde en la herida de injusticia nos encontramos con las personas que tienen cuerpos muy bonitos, muy bien proporcionados, en donde desde lo estético se cuidan mucho, les da mucho miedo subir de peso, siempre están como muy impecables, muy bien presentados, muy Deportistas, sí. deportistas, tal cual, en donde, por ejemplo, comen de manera sana, en donde tratan de no salirse de la norma. Saludable, fitness model. Exacto, esos son quienes tienen el día de injusticia porque en realidad es esto, es decir, necesitan ser perfectos. Quien tiene herida de injusticia se muestra y busca constantemente la perfección, que esto también genera un desgaste brutal, porque en realidad es esto de si lo hago todo bien y perfecto, mamá o papá me va a querer, y es de la forma, ¿sí? Que no va a venir ni el castigo ni el enojo, ¿sí? Ni esta Generalmente, frialdade que sofreram, ni esta frialdade que sofreram, ¿sí? exacto. Es una frialdad emocional muy grande que quien tiene la herida de injusticia les cuesta mucho conectar con su yo emocional, permitirse sentir en realidad qué es lo que están viviendo. Y quien tiene herida de injusticia, su lema es la justicia ante todo. Es quien va a dividir todo equitativamente, es quien es el justiciero, el que va a salir a defender al otro si no está, si está viendo que la situación no está siendo justa, ¿sí? Utiliza palabras como siempre, nunca, y es quien dice, está todo bien. Quien tiene idea de justicia es como que todo está bien. Vos le preguntás y está todo bien o le contás algo y es sumamente optimista, te va a decir, no pasa nada, tranquilo, va a salir todo bien, confía. Es decir, es optimista por sobre todas las cosas porque están también parte de negar todo eso, ¿sí? Generalmente en esto de esta injusticia, con quien no es justo es consigo mismo, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que dentro de el injusto consigo mismo es tampoco verse ni reconocerse en función a sus necesidades, por lo tanto, les cuesta mucho saber qué es lo que necesitan o qué es lo que están viviendo o qué es lo que están sintiendo, ¿sí? Porque no se lo permiten.
Uno de los signos, bueno, es el interletra justo, que dijimos que el interletra era el espacio que yo le doy al otro. Quien tiene herida de injusticia lo va a hacer todo tan equitativamente que es justiciero por sobre todas las cosas en este interletra justo. Generalmente nos encontramos escrituras en donde hay ausencia de perfiles, en donde no está el movimiento que sube, que le llamamos perfil en los alargamientos como en las L, las H, las T, que son nuestras vías del sentimiento y que no es porque no sientan, dijimos, sino porque no me permito sentir y no me permito conectar con mi propia emoción. Por lo tanto, eso es lo que hace a esta frialdad del rígido en sí, en donde no quiero involucrarme emocionalmente porque sé que si me involucro la voy a pasar mal. Y nos encontramos generalmente escrituras esmeradas, formales, modelo caligráfico, en donde vemos que son escrituras en donde hay un esmero sobrenatural en que la escritura sea prolija, bonita, perfecta, ordenada y muy modelo caligráfico, que es lo que hace que son personas muy desde la estructura, muy desde lo que está bien, desde lo que me enseñaron, en donde no se permiten expresar su yo, sino que hacen todo lo que en realidad para ellos está bien visto. Porque quien tiene idea de injusticia también hay mucho interés en lo que el otro va a ver de mí y siempre le tengo que mostrar la perfección. Perfeito. Vou traduzir, vale? Gente, a ferida da injustiça, né, ela traz algumas características. Então, psicologicamente, eu acho que deu para todo mundo entender que foi bem parecido com o português, né, esse sentimento de injustiça, inclusive injustiça consigo mesmo. Em relação, e normalmente são pessoas que também não gostam de ser manipuladas, que tiveram a sensação de ser manipuladas na infância, e aí vai. Então, esse sentimento de injustiça fica ali, né, nessa perseguição constante. Em termos de gêneros gráficos, o que a gente pode observar? Então, a gente percebe aqui, ausência de perfis. O que é esse perfis? Quem foi meu aluno sabe. Lembra do L, do H, que eu fazia assim, brincando com você? A descidinha do L, a descidinha do H, que a Nath falou aqui, o AT, por exemplo, eles não têm. Olha esse L dessa grafia, como é que é? Olha esse H. Por quê? Justamente porque ela não segue esse modelo caligráfico cartesiano, convencional, porque ela não seguindo, ela foi injustiçada, ela se mantém, é como se fosse um mecanismo de proteção de defesa do ego, tá? Quando ela chama aqui o esmeralda formal, quem foi meu aluno sabe, é a execução do tipo tipográfica arredondada, que aqui ela chama de caligráfica, por isso que eu estou traduzindo, porque é um pouco diferente os termos, mas é exatamente isso. Então, o outro slide, Guel, por favor, da justiça, esse. Então, aqui é uma grafia de execução tipográfica arredondada. Então, ela quer ter um modelo perfeito, porque ela tem um excesso de self 1. Então, em psicologia, a gente estudou, né, o self 1 e o self 2. O self 1 é esse modelo perfeito, com excesso de revisão, de perfeição, o cri-cri, tem que estar tudo correto, perfeito, com esmeril, com essa acurácia toda. E o self 2 não, eles já são mais ousados. Então, aqui é self 1. Então, esse modelo tem que estar perfeito, intacto, para que ele não sofra esa injusticia. Vale, Nati. Bien, acá nos encontramos entonces ya con las 5 heridas y en donde, bueno, la idea es eso, es que uno vaya tomando conciencia, en donde uno pueda ir identificando en cuál de estas heridas se ve identificado, buscar ayuda. Nosotros desde nuestro equipo, desde Neurographs, tenemos un equipo terapéutico en donde hacemos informes de las heridas para que cada uno pueda identificar o para que pueda trabajar desde lo terapéutico. Así que bueno, quien quiera, los invito a conocer nuestra página. Voy a estar dando nuevamente el curso de identificación de las heridas de la escritura para esto, para no solamente trabajar en uno, sino quien trabaje a nivel terapéutico para poder tomar conciencia y empezar a desmenuzar todo lo que tenemos guardado, todo lo que hemos negado, lo que hemos escondido por una cuestión de supervivencia que en su momento sirvió, pero bueno, que hoy de adultos tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y aceptar, ¿sí?, que somos seres imperfectos, que tenemos heridas, que estamos dañados, pero que todo eso nos hace también ser quienes somos y poder sacarle el jugo también a estas heridas porque nos dan también mucho desde la riqueza.
identificarlas y poder identificarnos a nosotros mismos en nuestros aspectos positivos. Excelente, genial, sí. Muchas gracias por excelente masterclass, sí. Por favor, quem aún não segue Nata, por favor, segue Natália Costa. Nath, por favor, envía-me tu Instagram para pasar para las personas del Brasil. Bien, en neurographs.org, esa es nuestra página, y en donde pueden, bueno, vamos a estar subiendo, ahí es donde subimos todos los cursos, ahí también está nuestro equipo terapéutico para quien quiera conocerlo, y estamos a disposición de todas las dudas, consultas, porque por ahí sé que a raíz de estas charlas a uno le generan dudas de uno, bueno, estamos a disposición para quien necesite sacar dudas. Perfecto. Yo también voy a hablar de nuestras análisis pasivas en audios para quien quieres, ¿vale? Donde identificamos también rápidamente todas las heridas y los comportamientos. Y quien tiver interés, vai hablar com este número que contactou vocês, tá? Vosotros. Então, podem hablar também, nossa equipe está disponível. Quem aún não me sigue, @suaescrita. Então, por favor, sigam também, sim, acá de Brasil. Estamos sempre promovendo estes cambios, com muita informação, muito conhecimento, muito câmbio, muito conhecimento genial do mundo gráfico e do mundo da psicologia e do desenvolvimento humano, de uma forma general. E foi um prazer enorme. Muitas graças, Nath, por toda tua generosidade, todo seu conhecimento, toda sua maestria, simpatia. Eres perfeita. Te admiro demais, sabes disso, sim, tu sepas. E vamos a repetir outras vezes. Muitas graças a todos vocês. Excelente e genial masterclass. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, un placer. Alguien me pregunta si doy la formación desde Moretti. Doy la formación desde la Escuela Marquesiana. Para quien alguien... Excelente, por sinal, excelente. Marquesán, perfecto, ¿sí? Sin palabras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes que quedaron-se hasta ahora, ¿sí? Y esto, Nati, gratitud, ¿sí? Que Dios te bendiga. Y vamos a ayudar a toda la gente con la grafología, grafopsicología. Y muchas gracias a todos ustedes. Brasil y Argentina, un beso grande a todos ustedes. ¿Vale? Gracias, gracias. Abrazote enorme. Um abraçote. Besos grandes. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Obrigada.